Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de IFR Group. En este caso dedicado a todo lo que tiene que ver con Dynamics AX para mataderos y salas de despiece. Yo soy Daniel Alguacil de it-spain.net y seré el encargado de moderar y dirigir este webinar. Os explico un par de datos logísticos. El webinar se está grabando, o sea que recibiréis un email con la grabación íntegra del webinar. Durante unos 3/4 de horas el presentador explicará su ponencia, hará su demostración de software y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas. Las preguntas las podéis hacer de dos formas. Podéis escribirlas en el chat y yo se las trasladaré al ponente, y también podéis levantar la mano accionando el botoncito que pone levantar mano en el panel de control, y lo que haremos es abriros el micrófono para que podáis plantear las preguntas directamente de viva voz, lo cual os recomendamos. Las cámaras que veis aquí podéis minimizarlas, podéis estirarlas y ampliarlas a conveniencia según queráis ver más grande la presentación o nuestras cámaras. Pues nada más, ya veis ahí a José Luis García de IFR. Hola José Luis, ¿qué tal? José Luis, ¿me escuchas? Hola, muy buenas, sí. Ahora sí. ¿Qué tal? Oye, te voy a pasar la presentación. Muy bien. ¿Desde dónde nos habla José Luis? ¿Desde dónde estoy hablando? ¿Estás ¿Desde qué ciudad? en Madrid? En Lleida, estoy en Lleida. En Lleida, perfecto. Ok, pues estamos viéndote ya. Sí, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bien. Buenas tardes, me llamo José Luis García, soy consultor de IFR Group y esta tarde vamos a hablar sobre un software que tenemos realizado basado en Microsoft Dynamics AX y que está pensado para cubrir las necesidades de cualquier empresa dentro del sector de mataderos o salas de despiece. Primero, un poquito de explicación de lo que veremos hoy, un poco de información general de la empresa y el producto que vamos a ver. Veremos un poco el flujo administrativo que el vertical nos va a permitir realizar. Veremos un poco de gestión de la matanza, que permite realizar el sistema para una sala de despiece, y finalmente la expedición, planificación de los productos generados por cualquiera de estas dos grandes secciones de producción. Para acabar, haremos una pequeña introducción dentro de un entorno donde podremos realizar algunos ejemplos para que se pueda ver más prácticamente lo que se habrá visto en la presentación. Pues bien, empezaremos con quién es la compañía. IFR Group es una empresa nacional con capital de un importante grupo ubicado en España, con oficinas en Madrid, en Zaragoza, en Lleida y en Barcelona. Es una empresa que siempre se ha dedicado a la implantación de soluciones empresariales y desde aproximadamente el año 2000 está especializada en productos de Microsoft, entre ellos Microsoft Dynamics AX, especialmente en la gestión de proyectos complejos de ámbito nacional o internacional. Y tenemos pues una auténtica vocación en cubrir las necesidades de nuestros clientes. En cuanto al producto, pues estamos presentando el producto de IFR MIP, que hace unos años que está en el mercado y se está posicionando como el software más desarrollado en la industria cárnica en España, principalmente porque cubre un amplio abanico de ámbitos dentro del sector. Hoy veremos concretamente la parte de matanza y despiece y elaborados, quizá, pero este producto también cubre
necesidades de fábricas de piensos o de gestión de granjas de animales. En la actualidad, el sector de la industria cárnica se está interesando significativamente por esta solución y goza de una amplia experiencia, por hace unos cuantos años que la tenemos desarrollada, por desarrollos realizados por IFR Group. IFR MID proporciona todos los procesos tanto de los mataderos como de las salas de despiece. Asimismo, gestiona todos los procesos de elaboración y de expedición de los mismos. En esta diapositiva podemos ver un poquito todo lo que engloba el producto, de fabricación de piensos o explotaciones ganaderas, pasando por matanzas, salas de despiece, elaborados, distribución o comercialización. Algunos ejemplos de empresas que actualmente están utilizando este producto. Tenemos desde fábricas de piensos como Mancha o Baicompany o Asabendi, a mataderos como Patel, Pondex. En cuanto a la gestión administrativa, vamos a ver un poquito el flujito que permite hacer el programa. Tener en cuenta que se pueden configurar muchísimos conceptos, desde previsiones de animales, transportes, conceptos de liquidaciones, tasas, los contratos con los clientes, los turnos de trabajo, diseñar etiquetas específicas para clientes, el control de calidad de estos productos, tanto en las recepciones como en la producción o en la expedición. Veremos alguno a lo largo de esta exposición. El flujo administrativo pues, empieza por una previsión de recepciones o de expediciones, la confirmación de estas previsiones, la compra de los animales, que quedarán asociados a unos contratos y a una liquidación posterior que se realizará al granjero. Se controla el transporte que se puede realizar para poder llegar a controlar la liquidación futura del transportista o los costes si es que es un transportista propio. Asimismo, está contemplada la posibilidad de realizar una maquila de cualquier otra empresa dentro del sector. Tenemos casos de salas de despiece que reciben los canales, los canales de los cerdos o de los animales que ya se han matado en un matadero. Bien, en cuanto a la previsión de animales, es un formulario en el que se pueden determinar las partidas que sean recibidas mediante granjas o tipos de animales para semanas posteriores a las actuales, visualizando las situaciones esquemáticamente y en tiempo real. Eso quiere decir que una vez se van realizando los procesos de fabricación, la información que se va generando se va pudiendo comprobar respecto a la planificación realizada. Bueno, en cuanto a las ventas, se pueden asociar precios a los clientes mediante los acuerdos comerciales estándares que ya lleva Microsoft Dynamics AX. Pero también se pueden identificar precios acordados con clientes mediante la introducción de unos pedidos planificados. Más adelante veremos un poquito la pantalla esta de pedidos planificados, pero en ella podemos especificar no solo los productos, sino un precio concreto que se haya pactado. En el control de calidad que permite el programa se pueden definir tantos atributos de lote estándar de ASAPTA como sean necesarios, asignando estos diferentes atributos a los grupos que se considere necesario definir, indicando cada uno de estos grupos en qué formularios del control en planta va a poderse utilizar. Ya veremos cuando veamos las pantallas táctiles que dispone el programa en qué puntos pueden introducirse estos valores de calidad. El objetivo es conseguir que todos los números de lote que se van generando en el sistema tengan imputados los valores de cada uno de los atributos de calidad que se le hayan previsto indicar.
En cuanto a la gestión de la matanza, indicaremos que hay muchos posibles circuitos a realizar. Cada matadero puede tener secciones diferentes dentro de su proceso de producción, pueden estar en un orden distinto a los de otro matadero, por lo cual siempre nos preocupó disponer de una herramienta que pudiera ser configurable fácilmente y que facilitara los diversos modos de trabajo que podemos encontrarnos en el sector. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva vemos que evidentemente una matanza de un animal del sector porcino es distinta de una del sector de vacuno. Los nombres de las secciones de producción son totalmente configurables y los resultados de las mismas también. Aquí, por ejemplo, vemos pues, un escalado, un depilado, un flameado, un lavado o un eviscerado. En cambio, en el vacuno pues, había un corte, un desollado y un corte de cabeza y evisceración. En diferentes implantaciones que hemos hecho, pues el orden ha sido totalmente distinto. ¿Cómo se definen estas diferentes secciones de producción y los resultados que se obtienen? Entonces, básicamente es utilizando la tabla o ficha de artículos estándar que lleva ASAPTA mediante una funcionalidad que también es estándar, que se llama fórmulas, y en ellas se pueden definir uno o varios productos de entrada y uno o varios productos de salida, llamados coproductos. En cada proceso se indicarán tanto las unidades como los kilos, dependiendo de la configuración de cada coproducto. Y también podrán determinarse diferentes dimensiones. Por ejemplo, habrá casos en que habrá que especificar un envase o un pallet, en cambio habrá otros en los que no. Aquí tenemos dos ejemplos que pueden servirnos de ayuda para entenderlo. Y es que, por ejemplo, en el proceso de matanza empezaríamos por un cerdo vivo, en este caso, y debemos obtener un cerdo sin vísceras. Por lo tanto, definiríamos un proceso de visceración en que determinaríamos que los productos que se consumen son los cerdos vivos y los productos que se generan son vísceras o cerdos y cerdos eviscerados. Después hay otros, como podría ser el cerdo eviscerado, que recibe este resultado de la primera parte de producción y genera una canal. Todos los procesos del matadero se pueden configurar adaptándose a la necesidad de cada uno y los procesos necesarios serán aquellos que produzcan sus productos, clasificaciones, etc. Vemos que esto está simplemente en la ficha de artículos. Estos artículos se les puede imputar unos productos de entrada. Aquí podemos ver producto cerdo vivo, que es el que se consumiría, y mediante los coproductos se pueden introducir qué productos se esperan obtener con este proceso. En el caso que estamos, proceso de evisceración. Indicaríamos cantidades y kilos previstos obtener, que luego pueden no cumplirse en la realidad. Por ejemplo, el proceso de sacrificio, a partir de esos pedidos de animales que podamos haber introducido en esa previsión que hemos comentado antes, se pueden generar órdenes de sacrificio, las cuales podremos ordenar y determinar por tipos de procesos, dividirlas o agruparlas. Estas órdenes de sacrificio después serán utilizadas por la captura de datos en planta, mediante unas pantallas táctiles que existen, o incluso mediante la importación de datos externos en casos de maquilas realizadas externamente. A través de las órdenes de sacrificio se inician los procesos del matadero. Los animales son descargados de un vehículo asignado a través de una orden de transporte. En estas pantallas que vemos aquí podemos ver
una orden de sacrificio con información de machos, marcas, guías sanitarias, la granja de donde se procede y qué matadero se está realizando. Estas recepciones que se realizan, las previsiones realizadas, pueden imputarse, entre otras cosas, en qué cuadra se ubican los animales. Esto es bastante interesante para algunos mataderos porque hace falta saber en qué cuadras están libres, qué cantidad de información de animales hay, si hay algún mantenimiento, alguna cuadra con animales enfermos. Entonces esto puede ser fácilmente visible en un formulario existente. Pueden definirse tantas cuadras como existan y en cada matadero puede ser una combinación diferente. Las órdenes de sacrificio permiten a su vez organizar el trabajo de la matanza por parte del responsable de la misma. Debemos pensar que en toda sección de producción habrá siempre algún responsable que determinará en qué orden se realizan las tareas. Pues el sistema permite ordenar el trabajo a realizar dentro de un mismo día, dependiendo de las necesidades que el responsable considere, de forma fácil e intuitiva mediante unos botones habilitados para ello. En cuanto a la sala de despiece, estamos en una situación parecida a la que hemos tenido para la matanza. Recibiríamos unos canales, pueden ser procedentes de la sección de matanza, pueden ser de una adquisición a otro proveedor. Se realiza el proceso de despiece, se acostumbran a clasificar, a determinar la liquidación a realizar al granjero y se decide si se refrigeran o se congelan. Los subprocesos se basan de la misma modo que hemos comentado en la matanza en el siguiente esquema: uno o varios productos de entrada y uno o varios productos de salida llamados coproductos. En cada proceso se indicarán tanto las unidades como los kilos dependiendo de la configuración de cada producto. En este ejemplo que mostramos aquí tendríamos definido un proceso de despiece que consumiría canales producidos por el proceso anterior o adquiridos y generaría productos diferentes. Dentro del proceso de despiece se pueden definir diversos tipos de corte, porque dependiendo del corte que se realice se obtienen productos distintos. En este caso, pues, jamones, lomos, secretos, solomillos, paletas. El modo de configuración es exactamente el mismo que hemos visto antes. Dispondríamos de un producto fórmula a que llamaríamos proceso de despiece, donde definiríamos las diferentes fórmulas dependiendo de cada corte que se quiera realizar, indicando los productos de entrada, en este caso canales, y los productos que se esperan obtener en los coproductos. Su proceso de clasificación que hemos visto en el croquis anterior se definiría de forma similar. Varios productos de entrada y varios productos de salida. En este caso definiríamos un producto de clasificación que consumiría un jamón fresco y determinaríamos cuál es la clasificación que le indicamos por diferentes motivos. El ejemplo que mostramos es por kilos, pero podría ser por cualquier otro. La configuración de la diapositiva anterior sería un poco la siguiente. Dispondríamos de una formulación para la clasificación en la que consumiríamos jamón fresco o un servicio de maquila externo, si existe, y obtendríamos varios coproductos por diferentes tipos de clasificación que estarán disponibles después para escoger cuál de ellas es la que se ha producido y cuánta cantidad para cada una de ellas. El proceso de despiece es bastante parecido a cualquier otro proceso que existirá durante la fabricación. Despiece, en este caso también veremos un poco el elaborado,
pero en ambos casos inician por una orden de trabajo generada a partir de una orden de sacrificio o bien introducida manualmente. Se podrá planificar el orden de este trabajo, se podrán dividir y agrupar las órdenes e introducir los datos mediante una captura telemática o una captura táctil. El elaborado es exactamente el mismo proceso. Bien, ahora vamos a ver un poco la producción en planta, que lo que queréis saber aquí es los diferentes formularios táctiles que dispone el sistema para realizar las tareas dentro de una línea de producción. En todos los procesos de producción, los usuarios responsables de la sección utilizarán el mismo formulario de órdenes de trabajo y del mismo modo que en los órdenes de sacrificio podrán determinar en qué orden se realizan los diferentes trabajos. Mediante unos sencillos botones se puede determinar dicho orden. También fácilmente se pueden definir filtros para, si un mismo usuario es responsable de varias secciones, poder determinar qué tipo de sección está queriendo en este momento trabajar. Para el trabajo en planta se dispone de pantallas diseñadas especialmente para su uso con dispositivos táctiles y los mismos formularios son usados en cualquier sección de todo el circuito de producción. El usuario, la primera cosa que tiene que indicar es en un formulario parecido a este primer recuadro que vemos aquí, es en qué sección va a querer trabajar: clasificación, congelación, despiece, envasado, matanza, repaletización. Y una vez escogido esto, se selecciona qué orden de trabajo quiere operar y a partir de ahí utiliza un formulario en el que el sistema va solicitándole una a una las tareas que tiene que ir realizando, indicando. Esta información en algunos puntos o en algunas empresas hemos incluso realizado importaciones de programas de herramientas de clasificación automática. La pantalla anterior que hemos visto era la entrada en una sección de producción y ahora estamos viendo la salida. Diferencia entre un caso y otro, tenemos que tener presente que una sección de producción sería un punto donde hay diversa gente trabajando, realizando una misma tarea o parecida, en la que en la entrada se indica qué producto entra, se pesa, se indican las unidades y el peso que se obtiene, y en la salida lo que se indica es qué productos se han obtenido. La unión de estas dos operativas es la que termina dando la información suficiente al sistema para que sepa cuál ha sido la conversión de un producto en otro. Del mismo modo que en las entradas, en las salidas, todos los procesos de producción los usuarios utilizan el mismo formulario para introducir los datos de las salidas de cada sección. Evidentemente, después de haber escogido la sección en la que quieren trabajar y la orden de trabajo adecuada. De nuevo, el sistema solicita, mediante un mensaje que va mostrando en el formulario, cuál es la información que tiene que ir introduciendo. Bien sea el lote, el número del pallet, las cantidades, el peso, captura del peso de una báscula, la tara, si hay productos, lo veremos en las siguientes capturas. Por ejemplo, en una entrada en la sección de envasado, que es una sección poco distinta de las anteriores por el hecho de que hace falta especificar en qué envases deben imputarse a estos productos que se están generando. Los formularios a utilizar son los mismos que hasta ahora, simplemente es que la fórmula definida con los productos indicados se les ha imputado unas dimensiones de inventario que permitan al usuario guardar en qué envase o en qué pallet se está imputando este producto que se genera. En las entradas podemos perfectamente encontrarnos con casos de productos que entran en la sección de envasado que ya vienen previamente envasados. De ahí que exista la posibilidad
voy a tener que indicar ya unos envases que se están consumiendo. La salida del envasado es similar a la entrada, también se indica la sección de producción, se indica la orden de trabajo en la cual se quiere trabajar y se indican cantidades, kilos y envases para el producto que se está generando. Toda esta operativa que hemos visto hasta ahora permite al sistema ir generando lotes, tanto de consumo como su creación nueva, de stock nuevo, que permite al usuario disponer de una trazabilidad completa del trabajo realizado desde la entrada del animal hasta la expedición de cualquiera de los productos que se obtienen con él. Aquí vemos un ejemplo en el que estamos viendo una producción de un tipo de producto y estamos viendo qué producto se ha consumido y qué productos se han obtenido, con exactamente lotes, carros y envases, así como los almacenes en los que han quedado. Una vez realizado todo el trabajo que hemos comentado hasta ahora, llega el momento de realizar una expedición. El sistema permite planificar un poco qué pedidos van a poderse realizar o se esperan poder realizar y a partir de esa planificación realizar una expedición o realizar una expedición sin planificación. Ahora mismo estamos viendo un formulario de planificación de pedidos de venta. Mediante un formulario intuitivo, el usuario puede determinar semanalmente e introducir la información necesaria de los pedidos de venta que se cubrirán con la producción generada a partir de la previsión de entrada. Previsión de entrada que hemos visto en una de las primeras diapositivas. Aquí el usuario puede estar indicando, visualiza los productos que tiene y indica qué pedidos va recibiéndose y para qué fecha se esperan. La preparación de pedidos es un formulario también táctil en la que puede seleccionarse los lotes que sean expedidos en cada pedido de venta generado. Estos pedidos previamente tienen que haberse introducidos en el formulario estándar de SAPTA y aquí simplemente estamos en un momento de expedición o de preparación de los mismos. Se visualizan los pedidos, se seleccionan y mediante unos botones se visualiza el stock disponible para los productos que se están queriendo expedir, se selecciona cuál es el producto y el número de lote exacto que se está expidiendo y se pueden imprimir las etiquetas necesarias. Tanto en las recepciones como en las expediciones hemos comentado que pueden haber órdenes de transporte. Mediante las órdenes de transporte es posible gestionar y controlar la ruta realizada por un transportista en un viaje para determinar el importe a cobrar por el mismo. El sistema puede generar incluso el pedido de compra que después será facturado para controlar a este transportista, incluso si el transportista es pequeño, para generarle la factura que debería haber generado él. Las tarifas en este sector son bastante variables y el sistema permite definirlo de diversas maneras. Por ejemplo, aquí estamos viendo que se podría hacer dependiendo de qué ruta, dependiendo de qué viaje o tipo de vehículo, dependiendo de qué transportista es o incluso de un escalado por cantidad. Pero también perfectamente se pueden definir unos importes mínimos de transporte. En cuanto a los diseños de etiquetas que hemos ido comentando, pueden definirse tantos diseños de etiquetas como se consideren necesarios y asociar estos diseños a cada cliente. Puede haber más de un diseño para un mismo cliente. Es un formulario en el que se pueden identificar en qué posición tienen que imprimirse cada uno de los campos que se desea, qué tamaño tienen que tener y en qué orden deben aparecer. Existe multitud de campos y normalmente no necesitamos añadir ninguno más, pero siempre puede pasar.
En la ficha del cliente, una vez definido el diseño, mediante un botón disponible en la ficha, se puede especificar qué envases utilizar, tanto para pallets como para etiquetas. Bien, y ahora, a partir de ahora vamos a hacer una pequeña demostración en un entorno para que veamos algún caso, un ejemplo. Veremos un poquito la gestión de matadero, como he comentado, y la gestión de despiece. Gracias. Vamos a ver. Bien, este es un entorno Dynamics AX estándar en el que hemos añadido nuestros apartados de gestión de sala de ordenanza. En este apartado disponemos de todos los apartados de configuración que hemos comentado. Por ejemplo, para los que estén pensando en cómo liquidar, hay diferentes conceptos de liquidación configurables por cantidad, por kilos, si es una penalización o no lo es. Y siempre tiene que conllevar un artículo para que cuando se genere la liquidación el sistema sepa qué producto utilizar. De los diferentes conceptos de liquidación son utilizados en los contratos que se puedan definir. En estos contratos se utilizan los conceptos y se indica si es por porcentaje o por cantidad, cuál es el valor a imputar. A un cliente se le asocia cuál es el contrato vigente que tiene. En cuanto a transportes, pues vemos que vemos transportistas, vehículos, tipos de animales, tenemos primas, las rutas y la calidad y los diseños de etiquetas que hemos comentado. Bien. En cuanto a lo que es el circuito normal, empezaríamos con una previsión de animales, es un formulario en el que se especifica por semana cuál es la previsión que se tiene. Estamos en un punto en el que un usuario está recibiendo o está intentando concretar necesidades de los proveedores con los que habitualmente trabaja y está intentando cuadrar esto con la planificación de ventas que se pueda haber realizado. Aquí se indica una línea en la que se recibe en qué días se tiene previsto recibir estos animales para realizar la matanza, cuál es el proveedor, cuál es la granja. No debemos olvidar que estamos especificando exactamente qué granja es la que están viendo los animales. Estas líneas se pueden dividir perfectamente indicando cuánta cantidad se quiere dividir para cada línea. Por ejemplo, porque alguna de estas inicialmente se habían previsto recibir, se vayan a recibir otro día. Se especifica la raza también, porque esto va a ser importante para determinar qué tipos de productos se pueden obtener con los animales recibidos. A medida que se van modificando estos animales que se prevén recibir, en la parte superior, el sistema va indicando para qué día se tiene previsto recibir y cuánta cantidad de animales. Asimismo, se puede comprobar en un resumen los diferentes productos de los que se dispone y cuántas cantidades están previstas, programadas y la diferencia entre ambas. Perdón. Una vez confirmado esto, que es la previsión prevista se confirma, se puede pulsar el botón confirmar y el sistema genera automáticamente una orden de sacrificio. Se puede ir comprobando cuáles han sido confirmados ya y cuáles no. Se puede cancelar la confirmación cuando puede ser eliminada la orden de sacrificio realizada. Estas órdenes de sacrificio son las que antes comentábamos en la diapositiva, que pueden ser ordenadas por fecha y
aquí es donde el sistema permitiría al usuario indicar realmente cuánto es lo que ha llegado, en qué fecha ha llegado, cuántos animales han llegado, si ha habido alguna baja por transporte, el muelle, la cuadra. Y después, si acaso, en algún momento volveremos a ver la liquidación de las matanzas que se generan. El siguiente paso sería una orden de trabajo. Las órdenes de trabajo hemos comentado que pueden ir clasificadas por secciones de producción. Tenemos previstas pues la matanza, el despiece, el envase, la repaletización o la congelación, por ejemplos, por decir unos cuantos, pero son valores totalmente configurables. Hay una tabla donde definir qué palabras y qué valores se quieren obtener. En el caso que ahora nos ocupa, deberíamos realizar una recepción de estos animales que van a llegar. ¿Cómo realizaríamos una orden de trabajo nueva? Pues simplemente buscando un botón en el que indicaríamos en qué almacén están ubicados estos animales, para qué sección es, el turno en que se va a realizar. Disculpad un momento la velocidad del sistema porque es un entorno en una máquina virtual. El proceso, los procesos que hemos visto en la diapositiva que se podrían definir. Vamos a ver cómo está configurado. Lo hemos visto ya en la diapositiva. Un primario no es más que un producto el que tiene especificado que se va a consumir un cerdo vivo y por cada cerdo vivo cuántos coproductos se van a generar. En este caso van a ser canales. Por lo tanto, el usuario, al estar especificando qué proceso exactamente quiere realizar, ya puede ver los diferentes cortes, en este caso, diferentes procesos de matanza. Usuario a realizar. ¿Qué necesita indicar? Pues cuántos animales piensa introducir en el proceso de sacrificio y cuánto pesan estos animales. Vamos a poner, por ejemplo, 1.600 kilos para 200 animales aproximadamente. En el momento en que grabamos esta información, el sistema nos muestra qué es lo que vamos a obtener. Sin salir de aquí, vamos a realizar otra orden de trabajo para el despiece. La operativa es exactamente la misma. Especificamos el almacén, la sección, el turno y el proceso. Los procesos que el sistema nos enseña son diferentes, porque cada proceso hay que especificar a qué sección se asocia. Y una vez especificado el proceso, aparecen las diferentes opciones que hemos configurado. De esas 200 canales que habremos obtenido, podríamos por ejemplo, despezar 10 de ellas. El sistema, del mismo modo que antes, nos va a generar qué productos deben ser consumidos, en este caso el canal cerdo, y qué productos se van a poder obtener. Esto no deja de ser una previsión, según el escandallo definido. Y ya para no movernos de este formulario vamos a hacer lo mismo para un envasado. Escogeríamos también el almacén, el turno
el proceso ya será muy distinto a los anteriores. Y esto nos sirve para ver el ejemplo de los diferentes procesos definidos dentro del proceso del pasado. Aquí es donde se ve más claro que dependiendo del proceso a realizar se van a obtener informaciones diferentes. Vamos a utilizar el lomo con cordón y vamos a indicar cuántos se van a realizar. Una vez realizado esto, en la pantalla de órdenes de trabajo, simplemente ver que el formulario lo podemos ordenar por cualquier columna y mediante estos botones estamos subiendo y bajando la orden de producción. Los 5.800 los vamos subiendo o bajando. Vamos a ver. Una vez realizada la orden de trabajo y determinado en qué orden se desean realizar los trabajos, entramos en lo que son las pantallas táctiles. Tenemos dos maneras de realizar las operaciones en una sección. Nos hemos encontrado con casos de secciones de producción en que solo hay una báscula y solo se realizan las salidas, indicando qué es lo que ha entrado y qué es lo que ha salido. Y lo más habitual es encontrarnos con casos en que existen dos básculas, por lo tanto disponemos de una pantalla para entradas y otra para salidas. Vemos que la primera cosa que hay que seleccionar es en qué sección vamos a trabajar. Y una vez hemos seleccionado esta sección, nos aparecen las órdenes de trabajo pendientes ordenadas por fecha. Seleccionaríamos la última, que es la que hemos realizado ahora. Nos aparecen los animales que hemos indicado y deberíamos seleccionar un stock. Vale, tenemos 80 y un solo animal, pues vamos a hacer un solo animal. Vamos a indicar un animal. Aquí nos está indicando todo el rato el programa qué es lo que tenemos que hacer. Las unidades del cerdo vivo, pues una unidad. ¿Cuántos kilos? 80 kilos. ¿Vale? Si tenemos que modificar datos o no, pues lo hacemos, porque podemos tirar un paso atrás y volver a indicar los kilos. En el caso de que ya sean correctos, pues aceptamos y se realiza la división. En este momento lo que hemos hecho ha sido consumir ese animal vivo, pero todavía no hemos generado ninguna canal. En la salida dispondríamos de otro punto de trabajo en el que habría otro ordenador, un usuario escogería la matanza, escogería la misma máquina de trabajo. En este caso, escogería qué producto va a querer generar de entre los posibles de la fórmula definida. Por ejemplo, agujas. Genera el pallet y se va indicando cuáles son las cantidades. En este caso, ¿qué envase primario vamos a utilizar? Pues este de aquí. ¿Qué envase secundario? Este de aquí. ¿Cuántas unidades? 10 unidades. ¿Y cuántos kilos? Del mismo modo, podemos situarnos en el siguiente producto y realizar lo mismo. Las unidades. En este caso, podemos ver que no nos pide ningún tipo de embalaje, porque el producto este no lo permite. Indicamos cuántas unidades, indicamos cuántos kilos.
y si los datos ya son correctos, lo aceptamos. Bien. Más o menos habíamos visto todo lo que podíamos ver en cuanto a el proceso de fabricación. En cuanto a la preparación, podríamos ver que podemos realizar una previsión de ventas por semanas y en sus líneas especificar exactamente pues, para cada cliente cuántos animales o cuántos productos nos han pedido. Dependiendo del producto por el que nos vamos moviendo, vamos visualizando los clientes que nos han estado pidiendo algún tipo de producto. En cuanto a la preparación de pedidos, ya en la expedición podríamos seleccionar uno de los pedidos de venta previamente introducidos, seleccionaríamos un producto a expedir y para este producto escogeríamos qué número de serie y número de lote queremos entregar. Se pasan a ver 18 unidades seleccionadas y aquí ya podríamos indicar pues, calidades. Calidades para este lote, observaciones, la temperatura del camión y realizar la expedición. En las pantallas que hemos visto anteriormente también se dispone de las pantallas de calidad. No lo hemos enseñado, pero sería este prototipo. El formulario es exactamente igual que vamos a ver ahora en las expediciones. Y bueno, en principio creo que poca cosa más. No sé si habría alguna consulta de alguien. Muy bien, José Luis, muchas gracias. ¿Sí? Efectivamente pasamos al turno de preguntas. Ya sabéis que podéis hacer las preguntas escribiéndolas en el chat o directamente levantando la mano y yo se las leeré a José Luis. Si levantáis la mano, accionando el botoncito que pone levantar mano en el panel de control, yo sabré que queréis hacer una pregunta vía micrófono. Yo os abriría el micrófono. Bueno, a ver, José Luis, mientras se van a... Ahora te abro el micro, José Luis, si no oigo el eco. Vamos a ver, mientras se van animando, me gustaría que me comentaras. He visto en el menú una opción llamada entrada de materias primas. ¿Qué permite esa opción? Sí. Buena pregunta. Aquí en el menú pues hay una opción que no hemos visto, que es la entrada de materias primas. Esto realmente está pensado para situaciones en las que sea necesario hacer aparecer un stock no existente o para casos en los que se recibe stock de alguna otra sucursal que tengamos. Es un formulario también táctil en el que podemos crear un documento nuevo o aprovechar unos ya existentes. En este documento especificar el número de documento del proveedor que nos está enviando esta información, asignar qué proveedor nos lo están entregando y realizar entradas de stock, como haríamos en un diario de inventario. Escogeríamos qué productos estamos recibiendo, por ejemplo, ya que hemos hecho antes algo de cerdos, haremos esto. Especificaríamos un lote, un pallet y seguiríamos la información, las indicaciones que el sistema nos va realizando. Nos dice que indiquemos las unidades, cuántos hemos recibido, cuánto pesan y ya aceptaríamos el proceso.
Esto realmente lo que ha hecho ha sido generar un stock en este producto. Si buscásemos en inventario este producto, veríamos que en su inventario disponible aparece ahora una transacción con esta unidad que acabamos de recibir. Aquí están las 200 unidades que hemos hecho antes. ¿Alguna pregunta más? Vamos a ver. Un momento. Recordad, si queréis hacer preguntas, levantar la mano o escribirlas directamente en el chat. A ver, José Luis, a ver si podrías mostrarnos, me pregunta por aquí, ¿puede mostrarnos un ejemplo de liquidación realizada a un ganadero? Sí. Una vez realizado todo el proceso, con la información obtenida y las calidades indicadas, el sistema es capaz de generar la liquidación al ganadero. Estas liquidaciones las podemos generar a partir de esta información recogida durante nuestro proceso de facturación, de producción, o mediante la importación de los datos realizados por un matadero externo o un despiece externo. La información, en cualquiera de los dos casos, queda recogida en la orden de sacrificio del primer paso que hemos realizado, que es donde tenemos, perdón, sí. Y a ver si vamos a ordenar. Encontremos una que tenga esta, por ejemplo, de aquí. El formulario donde hemos entrado antes, cuando he enseñado las urgencias y bajas que podían haber, hay una pestaña que es liquidación, desde donde se visualiza la liquidación generada mediante este botón que veis aquí, que ya está realizada. Y lo que realiza realmente el sistema es generar un pedido de compra. Intentaremos visualizar. A ver a qué velocidad nos va. En el que el sistema habrá desglosado por diferentes conceptos, los conceptos que hemos definido en la liquidación. Hemos definido unos conceptos en el contrato y ahora pues el sistema es capaz de decidir, de determinar cuánto hay que cobrar o penalizar por cada uno de estos conceptos. Este pedido se facturaría y se genera la factura de compra hacia el proveedor. ¿Alguna pregunta más? Sí, José Luis. Dime. Esta te la hago yo. Me gustaría que me dijeras, normalmente, por tu experiencia, los mataderos y salas de despiece en los que estáis, digamos, los nuevos clientes que vosotros tenéis, ¿de dónde proceden tecnológicamente? ¿Tienen sus propios sistemas de gestión interna? ¿Lo hacen con papel? ¿Se han hecho pequeñas aplicaciones y se les ha quedado corto?